que abras tu Biblia, entonces en Mateo 18, y mirá lo que dice. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y no hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como a este, a mí me recibe. Amén. Podés tomar tu asiento. Y sabés que hay diferentes personas, diferentes autores que hablan acerca de la niñez, que en realidad la niñez es una etapa, ¿no? Se considera niño hasta los 11, hasta los 12, a veces a otros autores dicen que antes de la pubertad, ¿cómo era Geniel que me decías? Antes de ser adolescente. Bueno, preadolescente, entre 10 quizás, pero lo importante de todo esto, mirá lo que ellos dicen, que casi todos rondan en lo mismo. Dice, más que la infancia, o sea, más que una etapa, la infancia, comencemos por proponer que la infancia refiere a mucho más que simplemente una etapa cronológica. Durante esa fase, los niños no solo experimentan un sentido de identidad, de percepción del mundo, la infancia es a su vez el momento en que se forjan los primeros vínculos afectivos, se exploran las emociones y se aprenden habilidades esenciales para que ellos puedan seguir a lo largo de su vida. Esto está escrito por Rivera Pulido en el libro escrito en 2023. ¿Y a qué voy con todo esto? Que si bien la infancia es una etapa, Jesús usó una ilustración. Dijo, en un momento le preguntaron, ¿no? ¿Quién es el mayor? Aún hubo una mamá de uno de sus discípulos que le dijo, Señor, yo te pido que vos pongas cuando vengas, uno a mi hijo a tu derecha y otro a tu izquierda. Y no sabía lo que estaba pidiendo esta mamá, ¿no? Pero lo importante de acá es que Jesús llama a un niño. Entonces me puse a ver, bueno, si Jesús llamó a un niño y lo puso entre ellos como una ilustración y le dijo que el que no fuera como un niño. Entonces vamos a ver cómo es un niño. Miren cómo es un niño. Los niños son crédulos, los niños son sinceros, los niños comparten, tienen algo, ¿no? Y lo están comiendo y lo dan y lo comparten. Hacen juegos simbólicos, que los juegos simbólicos en realidad cuando la niña, por ejemplo, juega a la mamá a hacer comidita, a vestir a la nena, los niños hacen que juegan al papá, caminan como ellos, agruesan la voz, imitan. Los niños imitan muchas cosas, los niños preguntan. Ellos no les interesa si, ay, ¿qué va a decir? Que no, ellos no entienden algo y preguntan, quieren saber, están atentos a todo. Los niños no tienen maldad, quizás puedan hacer alguna picardía, pero en su conciencia, ellos no tienen conciencia de que eso es malo y lo voy a hacer para dañar a un tercero. Entonces ellos en realidad son inocentes, no tienen maldad. Los niños no tienen prejuicio, dice, no, los niños no, nos ven todos iguales. No pone prejuicio a otro niño por su condición, por su color, por lo que sea, o no debería ser, ¿no? Los niños perdonan rápido, esto me llama la atención. Los niños, uno a veces guarda rencor, cuesta, ¿no? Pero los niños no, se pelean y al ratito, ¿qué hacen? Vuelven a jugar, están contentos, juegan, se divierten. Los niños se imaginan cosas. Quizás no lo pueden tener, pero hay niños, una vuelta se hizo un estudio de niños que quizás no tenían muchas poder adquisitivo sus padres, pero el niño agarraba un palo igual y le ponía algo adelante, hacía ¿no? Y jugaba que era un avión. Y si no tenía algo, pero jugaba, se imaginaba, creaba, hacía cosas aunque no las tenía. Los niños son
imaginativos, los niños son humildes y los niños confían. ¿Y qué mejor, no, que ver esa ilustración cuando los niños están comenzando a caminar, ¿no? Y el padre lo pone contra la pared, ¿no? Al menos yo lo ponía contra la pared, ¿no? Y medio temblé que iba para un lado, para otro, pero no les tiraba las manos y comenzaban temblando, pero ellos querían ir. Ellos no tenían esa inseguridad, ese temor de caerse, pero sabían que los brazos de papá, los brazos de mamá, los brazos del abuelo, que de quien Dios permita tener una criatura, ¿no? Estaban ahí. Entonces se inclinaban y se van hacia ese adulto, ¿no? Entonces los niños tienen, ¿por qué pongo todas estas características? Porque Jesús dijo, el que no es como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Y el domingo pasado el pastor habló que la muerte no es mala, en el sentido que morir en Jesús es pasar a otra vida. Es una ganancia, es una vida donde yo en realidad no hay tristeza, no hay dolor, no hay que pagar cuentas, no hay nada, porque el Señor nos provee de lo que nosotros necesitamos. Si bien ahí vamos a tener muchas cosas para hacer, pero esa es otra cosa. Entonces, en esta etapa, en la niñez, Dios usó un niño y dijo, vení, y yo les voy a mostrar a los adultos cómo tienen que ser. ¿Y para qué? ¿Para qué? Porque el Señor Jesús dijo que tenían que ser como niños. Y viendo a la luz de la palabra todas las características, ¿no?, de cómo es un niño, de cómo actúa, de cómo hace, ¿no? Dice allí en Mateo, no solo en Mateo está esta parábola, está en Marcos 9, 33 al 37, y en Lucas también 9, de 46 al 48, dice que Jesús llamó y le dijo, ¿no?, de cierto, y cuando dice en Lucas dice, de cierto te digo, o sea, como de verdad y de verdad, o sea, escúchame, te estoy hablando, o sea, acentúa lo que va a decir la información que va a enviar. Después dice, de cierto te digo, que si no se vuelven, no volvéis, y no os hacéis como niños. Qué importancia de que nosotros podamos ser como niños, porque hay un para. Sabemos que nuestra vida puede vivir, yo qué sé, 60, 70, 80, el otro día vi un informativo de una viejita de 104 años, ¿no? Cada uno sabe, Dios sabe cuánto tiempo vamos a vivir, pero que en esta etapa que nosotros podamos vivir, podamos entregar nuestras vidas a Jesús. Y saben que leía un autor que clasificaba, cuando el Señor dice, les digo que ustedes tienen que ser como niños. Cuando Él está hablando de esto, miren lo que está diciendo. Volverse como niños apunta a una conversión o un cambio que exige Jesús y consta de 4 requisitos que ahora vamos a ver, ¿no? Cuando Él dice, ustedes tienen que volverse como niños, otras traducciones, versiones dice, tienen que convertirse. Y pensando en todo lo que dijimos, cómo eran los niños, que eran crédulos, que eran imaginativos, que perdonaban rápido, bueno, todas esas características, ¿no?, del como niño. Miren, habla de que estas cosas nosotros deberíamos tener cuando nosotros nos convertimos, ¿no? Comparando, paralelo a la ilustración, tienen que ser como niños. De que la maldad en nosotros no debería estar, o no debe estar, con la ayuda de Dios. Miren la definición de impiedad. Habla de que nosotros, cuando habla de que nosotros debemos ser como niños, hablamos que el niño no tiene maldad, ¿no? Entonces, primero debemos apartarnos de la impiedad. ¿Y qué es la impiedad? La impiedad se refiere a un comportamiento y una actitud que rechaza a Dios y a sus mandamientos, mostrando falta de reverencia, desprecio por lo sagrado y una inclinación hacia el pecado. Es una condición espiritual que implica estar separado de Dios y de sus propósitos. Cuando hablamos de maldad, es una persona que no tiene a Cristo. Por eso rechaza la obra de Dios, por eso rechaza la cruz, por eso rechaza todo lo que tiene que ver con los mandamientos de Dios. Y generalmente la gente que no conoce a Cristo ama romper las reglas, ¿no? Ama desde cruzar un semáforo en rojo a hacer algo que está mal, desde lo más sencillo hasta lo más importante o cosas que tienen peso, ¿no? Miren en Proverbios 4:27 lo que dice.
No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. En los consejos de Salomón, ¿no? El proverbista dice, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Apartar tu bien del mal. ¿Cuántas veces dice, si ves que el mal está ahí, cruzá, vos venís por acá, el mal está ahí, bueno, cruzá de vereda, ¿no? Con el fin de protegernos, porque la Biblia en realidad es un manual, ¿no? Que nos enseña a vivir, que nos enseña a dirigirnos. Allí también en Jeremías 26:3, hablando de que nosotros debemos apartarnos del mal, dice, Jeremías 26:3 dice, tal vez escuchen, esto está hablando de que Dios decía de su pueblo, tal vez escuchen y cada uno se vuelva de su mal camino. Cuando Jeremías iba, predicaba, lanzaba la palabra y decía, dice Dios, tal vez escuchen y cada uno se vuelva de su mal camino. Y yo, dice Dios, y yo me arrepienta del mal que pienso hacerles a cada uno de la maldad de sus obras. Aun cuando nosotros cometemos maldad, Dios tiene una reprensión para nosotros. Por algo están las leyes. El que roba, si lo cachan, va a la cárcel. Y muchas cosas más. Pero lo importante es que una de las características para entrar al cielo es no tener maldad. Y si hay cosas, porque dice que nuestra condición es pecaminosa, pero nosotros buscamos a Dios. Y cuando yo busco a Dios, cuando yo me congrego, cuando yo estudio su palabra, cuando yo oro, cuando yo ayuno, ¿qué yo hago? Yo me acerco más a Dios. Entonces la primera característica es que nosotros debemos apartarnos del mal. La segunda es volverse a Dios, un nuevo convertido, ser como niños. Es el poder tener esa facilidad de pequé y Señor, me arrepiento. No importa cuántas veces. Hay gente que a veces uno le predica y dice, pero yo no voy a la iglesia porque si yo voy, ni voy entrando al portón y se cae la iglesia. Y no es así, porque la iglesia es un lugar para personas heridas, para personas dolidas, para personas que tienen problemas, para personas que son pecadoras, que somos pecadoras. Y Dios, a través de su palabra, a través de su inclusión, Él va cambiando, nos va sacando, nos va quitando, nos va limpiando. Pero necesitamos volvernos a Dios. El niño siempre vuelve. No queda, ¿no? Cualquier cosa, mira, volviendo a la ilustración de cuando el niño camina, ¿no? O cuando hace, ponerle, que él los otros días hizo un gol en la práctica y buscaba a Pablo, ¿no? Buscar la mirada, buscar la aprobación de su padre. Volverse a Dios es un requisito. Volver la mirada a Dios. En Joel 2:13 dice, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y es clemente, es lento para la ira y abundante en misericordia, y se arrepiente del mal. Aún Dios pensando, disciplinarnos, si nosotros nos volvemos a Dios, si le buscamos, Él se va a detener. Y quizás la disciplina que pensaba darnos para enseñarnos, va a decir, no, se está volviendo, le voy a enseñar por otro camino. Pero es necesario que nosotros aprendamos a volvernos a Dios. En Oseas 14:1 dice, vuelve, oh Israel. Esa palabra Dios mismo le está diciendo a través del profeta. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. O sea, ¿cuándo nos apartamos? Cuando hemos pecado, cuando la hemos embarrado. Entonces el Señor dice, vuelve, a través de su profeta, vuelve. O en una dice, ¿no? Que Dios tira cuerdas de amor. Cuerdas de amor. ¿Qué es cuerdas de amor? Dios te está llamando cuando todo está bien. Pero a veces Dios tira, como vos no reaccionamos, Él tira cuerdas de dolor. ¿Qué es eso? Él permite que pasen cosas que quizás no nos gustan mucho, porque sabe que a raíz de ese problema, de esa enfermedad, de esa situación, nosotros vamos a volver. Y eso es lo que se llaman las cuerdas de dolor. Quiera Dios que nosotros podamos, cuando está todo bien, buscar a Dios. Estar y volvernos a Dios de todo nuestro corazón. Porque dice que es uno de los requisitos para entrar al cielo.
que nosotros podamos volvernos a Dios. Hay una canción re linda que habla del pueblo de Israel cuando se va, dice, vuélvenos de nuestro cautiverio, haz tu remanente regresar, abre los cielos, y sigue diciendo la canción, que nosotros podamos volvernos a Dios, volvernos de todo nuestro corazón y entender que cuando en realidad nosotros estamos lejos, es como dice ahí en Oseas, es por causa, hemos tropezado por causa de nuestra iniquidad, o sea, de nuestro pecado, de nuestra rebeldía, porque el ser humano de por sí, cuando cayó, quiere hacer todo a su manera. Uno habla con la gente y siempre es, yo pensé, yo quise, a mí me parece, pero no ponemos a Dios en primer lugar, y es a quien tenemos que poner en todas las circunstancias. Aún en Lamentaciones 3:40 dice, examina nuestros caminos y escudriñémonos y volvámonos al Señor. En Lamentaciones, volvámonos, miremos hacia nosotros. Bueno, ¿cuál es nuestro caminar? ¿Cómo estamos pensando? Hablamos, una de las características de los niños, que ellos no son prejuiciosos, perdonan fácil, van rápido, vuelven. Bueno, que nosotros podamos ser así y volvernos a Dios. No estar tiempo para perdonar a una persona o para tratar de solucionar un problema con alguien, porque eso lo único que hace es alargar la herida y traernos cosas a nosotros que en realidad entorpecen nuestra relación con Dios, y eso mientras tanto trae heridas, ¿no? Que muchas veces se refleja en el cuerpo, porque el cuerpo lo que hace es somatizar lo que no puede procesar con su mente, ¿no? El cuerpo lo saca. Entonces, una forma que nosotros podamos entender es volvernos a Dios. No solamente entonces alejarnos de la maldad, sino volvernos a Dios. Tercero, hacer las obras de justicia. Un nuevo convertido, ¿qué hace? Lo que antes hacía ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Miren lo que el concepto de justicia en la Biblia dice. La justicia no se limita a un concepto legal o formal, sino que abarca una visión más amplia y profunda. Se refiere a vivir de acuerdo con el carácter de Dios, mostrando integridad, equidad y amor en todas las relaciones. La justicia bíblica implica tanto la obediencia a los mandamientos divinos como la compasión hacia los demás, especialmente hacia los más vulnerables, hacia los que más necesitan. Entonces, no solamente eso, apartarnos del mal, volvernos a Dios, sino que practicar la justicia. Y acá describe cómo es la justicia. La justicia se resume en cumplir los mandamientos que Dios puso en la Biblia, que nosotros podamos ser transparentes. Miqueas 6:8, a través del profeta Dios le dice, Miqueas 6:8 le dice, Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. O sea, como que Dios nos dice, pero Bauti, Dios ya te mostró lo que es bueno, vos ya sabés lo que tenés que hacer. Y le dice, Él te ha demostrado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que Jehová exige de ti? No te pide si vos podés, si tenés ganas, sé justo, ¿viste? No. Él te exige, dice, te exige hacer justicia y amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Amar la misericordia, que es algo que nos cuesta, porque justamente, ¿no? Misericordioso es tratar de ponerse en el zapato del otro. Y ya vimos por la representación de Esteban que estar en el zapato del otro es complicado, ¿no? Pero que Dios nos ayude a que nosotros podamos pedirle a Dios que Él nos enseñe a hacer justicia. Aún hay una parte en los Salmos que dice, cuando el juez es justo, cuando el rey reina, hay justicia. Cuando está todo bien, el pueblo se alegra, el juez, el rey, algo así, que está en justicia se alegra, las cosas funcionan, las cosas van bien. Pero no solamente, miren lo que dice en Isaías, hablando de esta justicia, ¿no? Dice aprender a hacer, Isaías 1:17, dice aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado,
hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. La justicia tiene mucho que ver con mis acciones, no solamente con lo que yo pienso, sino con lo que yo hago, con lo que Dios me dio. Entonces, que nosotros podamos pedirle, Señor, bueno, con lo que vos me diste, sea mucho, sea poco, ¿cómo yo hago para ser justa? ¿Qué querés? Mostrarme. Y Dios lo va a hacer. Últimamente Jehiel viene pidiendo cosas medias caras, que no están a nuestro alcance. Entonces yo dije, bueno, pedile a Dios. Si Dios te da, y los otros días se me fue, me olvidé, pero fue algo que él le había pedido a Dios, se lo regalara. Y ahora está con otro pedido para su cumpleaños. Pero no importa, porque lo que uno no puede, lo que está a nuestro alcance lo hacemos, pero lo que no, Señor, no está a mi alcance. Yo no puedo con esto. Y Dios sabe, y Dios conoce todas las cosas. Entonces, no solamente apartarnos del mal, volvernos a Dios, hacer obras de justicia, sino que va a agregar un cuarto requisito y último, que es producir frutos que muestren arrepentimiento. Un nuevo convertido está arrepentido. ¿Y qué es lo que se ve? Lo que hace. Es lo que muestra, lo que nosotros podemos ver. Y miren, según la Biblia, hablando de este arrepentimiento que refiere, habla de mostrar frutos de arrepentimiento como una evidencia tangible de un cambio genuino en el corazón y en la vida de una persona. Este cambio no solo es interno, sino que se manifiesta en acciones, en obras, en cosas que yo hago como producto que Dios cambió a mi corazón adentro. Mis acciones van a cambiar y van a ser diferentes. Este cambio no solo entonces es interno, sino que se manifiesta en acciones y comportamientos que demuestran alejamiento del pecado y acercamiento a Dios. Cuando yo tengo una vida arrepentida, se pueden ver los frutos, pero además con mis ojos yo puedo ver, ¿no?, que aquel vecino que gritaba, que tomaba, ya no hace eso, ya tiene otra actitud. Que aquella persona que era irónica y que era grosera, ya sus palabras son adocilizadas por inventar una palabra, son moldeadas por la presencia de Dios, ¿no? Dios es el que va haciendo en nosotros. Miren lo que dice, me fui a la hoja, hablando de los frutos de arrepentimiento, miren lo que dice Lucas 3 del 8 al 14. Allí está hablando cuando Juan el Bautista comenzó a bautizar y comenzó a hablarle a la gente, ¿no? Dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijas más de lo que os está ordenado. Y también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. O sea, se ve en cada uno, en cada casta, en cada diferentes lugares, que, como decía, pero ¿y nosotros qué podemos hacer? ¿Cómo nosotros hacemos para mostrar frutos? Y Dios, ¿no?, a través de Juan el Bautista, allí mostró qué tenía que hacer cada uno. Y aún, como decíamos hoy en Miqueas, ¿no?, que Dios siempre se nos revela y nos dice lo que está bien y lo que está mal. Porque aún hay como, quizás hay gente que le dice una vocecita, hay otros que dicen: yo me sentí mal. Ayer hablamos, cuando uno iba a hacer algo y no lo hizo, después se siente mal. Pero Dios siempre nos va a hablar, siempre nos va a mostrar. ¿Y eso qué son? Son frutos.
Es mejor sentirse entristecido porque hicimos algo mal a pasar así y seguir quizás haciendo lo mismo. No. Dios se conmueve, el corazón de Dios se alegra cuando dice, no, hay fiesta en los cielos, cuando hay un pecador que vuelve, que se arrepiente, que dice, sí, yo la embarré, yo hice las cosas mal, yo me vuelvo a Dios. Y dice que hay fiesta, y está primero. Y volviendo al tema de los niños, ¿cómo son los niños? Nosotros debemos aprender. Jesús puso esa ilustración por algo, y aprender, mirar y aprender. Mirar y aprender. Los otros días, no sé qué fue que yo dije, y él iba a mirar, dice, mujer de poca fe, y digo, ay, parece padre directamente, ¿no? Porque, digo, ¿cómo pueden imitar? Y bueno, que nosotros podamos hacer eso, pero que podamos imitar aquellas cosas que vienen de parte de Dios. Y en Hechos 26:20, allí cuando Pablo está enseñando, ¿no? El apóstol Pablo predicó a los judíos y a los gentiles que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces yo puedo pensar, Dios me puede hablar, trata con mi intelecto, pero después están mis acciones. Y en mis acciones se pueden ver los frutos, ¿no?, que habla tanto que son dignos de arrepentimiento. Quizás hay muchos más requisitos, pero en esta mañana quisimos tocar estos 4 requisitos, ¿no? La entrada al cielo requiere ser como niños. Aunque a veces los niños se ponen rebeldes, lo que sea, pero hay cosas que son puntuales. Lo mismo, perdonan rápido, son crédulos, se imaginan, no tienen algo muy bueno, como decía hoy lo del avión. La entrada al cielo requiere apartarnos del mal. Es una decisión. Ah, no, pero vino, me invitó y yo hice, y bueno, y yo terminé diciendo. No. Es mi decisión, el vocabulario que tengo, lo que yo hablo, con quién yo me junto, el lugar donde se deslizan mis pies, lo que yo escucho, lo que yo miro, porque la tele no va a desaparecer por los cristianos. Somos nosotros que debemos elegir. No todo me... ¿cómo es? No todo, siempre digo al revés ese texto. No todo me... todo me es lícito, gracias, pero no todo me conviene. Entonces, puedo ser, pero no todo me conviene. La entrada al cielo requiere volvernos a Dios de todo corazón. Volvernos a Dios. Si estaba haciendo hacia allá, bueno, es algo radical, es un cambio rotundo. La entrada al cielo requiere hacer obras de justicia, y eso se ve con mis acciones. Y la entrada al cielo requiere producir frutos que muestren arrepentimiento. Y en esta mañana quizás hay gente que dice, no, pero yo ya soy cristiano, o quizás hay gente que está por primera vez, le damos la bienvenida, no sabemos, quizás hay gente que se quiere reconciliar con el Señor, pero que podamos tener en mente esto. Uno si va a ir a una fiesta, ¿no? Uno se apronta, viene al culto, trata de ponerse lo mejor, se perfuma, o si van, ¿no? Va a la escuela, uno lo apronta, le pone el primer día de acto la túnica más limpia, o sea, la túnica limpia, le pone la moña que está más derechita, pero después los otros días, bueno, está, porque es un día importante. Pero nosotros delante, para entrar al cielo, dice que nuestras vestiduras tienen que estar sin manchas. Y hay muchas parábolas, y entre ellas está la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Habían 5 que estaban preparadas, y bueno, pero 5 que no. Y si eso está en la Biblia es porque pasa y va a pasar. Y aún tenemos películas de, ¿no?, que el Señor viene y hay gente que se queda y tenía buenas intenciones y todo. Pero que nosotros, en este periodo de gracia que le decimos que el tiempo que vivimos hoy es la ventana de gracia, donde venimos a Cristo y no hay que pagar nada. Venimos a Cristo, le pedimos perdón y seguimos su camino, y cuando suene la trompeta o cuando nos toque partir de esta tierra, tenemos eternidad con Cristo. Pero si no, nosotros tenemos que saber cómo nos guiamos y por dónde vamos a caminar y cómo vamos a hacer. Nosotros elegimos por qué vereda vamos, si elegimos el mal o si elegimos el bien. Delante de ustedes están, elijan por dónde van a ir. Y en un momento el Señor dice, miré y vi, en otro contexto, pero dice, y miré y me puse a ver quién estaba en la brecha, y no había.
Entonces es tiempo que nosotros, los que aunque sea tenemos un poquito de conocimiento del Señor, del Evangelio, que nos pongamos en la brecha. Porque no sabemos en qué momento el Señor va a venir. Dice que el día ni la hora no se sabe, pero Él va a venir. Y muchos lo tienen por tardanza, como dice allí el Pedro, ¿no? Pero dice que no, que Él es tan bueno, que Él retarda porque Él quiere que mira a mi familia, fulanito, menganito, todavía no se salvó. Pero nosotros tenemos que hablarle y mostrarle el amor de Dios. Porque ¿quién va a abrazar a nuestra familia? ¿Cómo se va a mostrar el amor de Dios si no es por nuestros brazos? O por nuestras palabras justas, nuestras acciones en el momento justo y correcto. Seamos como niños. Cuando le pasa a alguien a nuestra familia, no juzguemos, no le preguntemos, yo te dije. No. Seamos como niños. El Señor nos está hablando en esta mañana. Aprendamos. Dice que los niños, terminando el texto, dice que ellos son humildes, que es una cosa que nos falta muchísimo. Dice en la segunda parte, dice así que cualquiera que se humille como este niño, ¿no? Va a ser recibido por Dios. Entonces, que en esta mañana nosotros podamos orar en base a esta palabra. Le voy a pedir al pastor, ¿no? Orar por esta palabra, que Dios nos ayude, que nosotros podamos decir, Señor, necesito, me falta mucho, pero yo necesito que vos me ayudes. Ponete en pie en esta mañana.